Queridos amigos y amigas, tengan todos ustedes muy buenos días. Si te conectas desde Lima, Perú, ya son las 11:36 minutos. Si te conectas en vivo y en directo, son las 5:36 minutos de la tarde. Si estás en Madrid, las 12 de la noche con 36 minutos. Si estás en Beijing, en Moscú, las 7 de la tarde con 36 minutos. Y en Tokio ya es la 1 de la mañana con 36 minutos. Nueva York, por supuesto, la misma hora que Lima, 11 de la mañana con 37 minutos. Bienvenido a un nuevo programa. Y el presidente Pedro Castillo, evidentemente sufriendo una persecución política implementada a través de la Fiscalía, recibe apoyos internacionales. Y no podía ser de otra manera. El presidente de México, ese gran, tremendo presidente que tienen los hermanos mexicanos, acaba de hacer pública un espaldarazo al presidente Pedro Castillo. De esto y mucho más te vamos a contar el día de hoy. Por favor, antes de seguir, comparte, deja tu manita arriba, no cuesta nada. Suscríbete si no lo has hecho a Inti Noticias. Comenzamos un nuevo programa aquí. Vicky Gutiérrez, un fuerte abrazo, Vicky, gracias por conectarte. Bendiciones. Anastasia Rodríguez Garcés, Dios nos salve de tanta maldad. Benigno Herrera, un fuerte abrazo, mi hermano lindo, hasta Chicago. Gigante presidente de México, mi hermano. Luis Esto, buen día, amigo. Vamos a hablar con fuerza a los golpistas. Así es, mi hermano. El presidente de México le ha dado con palo a los golpistas. Ahora lo vamos a escuchar. Excelente trabajo, amigo. Gracias, Fabián Aldava. Muy bien, amigos, amigas, comenzamos un nuevo programa aquí en Inti Noticias. Bienvenidos todos. Así es, amigos, y las noticias internacionales: AMLO da espaldarazo a Pedro Castillo ante intentonas golpistas. Días antes de la llegada de la misión de la OEA al Perú, el Congreso de ese país sudamericano admitió a trámite la denuncia contra el presidente Pedro Castillo. En otro intento por destituir al presidente Pedro Castillo, una comisión del Congreso dio luz verde a tramitar la denuncia presentada por la Fiscalía contra el mandatario por presunta corrupción. La admisión se produce pocos días antes de la llegada de una misión de la Organización de los Estados Americanos, OEA, recordemos, llega el domingo, que evaluará la situación en el país. El Congreso ha denunciado contra Castillo por supuestamente liderar una organización criminal dedicada a entregar licitaciones fraudulentas de obras a cambio de dinero. Bueno, ya sabemos que eso es completamente falso. Lo que hay detrás de eso es que algunos funcionarios de confianza de Castillo habrían efectivamente utilizado influyentismo o habrían estado en prácticas de este tipo. Algunos miembros del entorno de Castillo, no Castillo. Eso es importantísimo aclararlo, porque así tiene que determinar la investigación y la justicia, porque esa es la verdad. Ahí está, todo el mundo ya está viendo que hasta ahorita los supuestos colaboradores eficaces han declarado que ellos son corruptos, que ellos son delincuentes, pero no presentan ninguna prueba contra Castillo. Sin embargo, para el líder progresista, la denuncia forja el inicio de una nueva modalidad de golpe de Estado, ante el cual el Ejecutivo peruano se defenderá. En esta denuncia coincidió el presidente mexicano, quien acusó a la oposición peruana de buscar pretextos para sacar del poder a Castillo. ¡Bravo, AMLO! Hermano lindo, no podíamos esperar menos del gran Andrés Manuel López Obrador. Por eso aquí en este programa somos hinchas de AMLO, pero no de ahora. Nosotros desde que empezó AMLO a ser presidente, en concreto el mes de febrero del año 2019, recordemos que AMLO asumió la presidencia el 1 de diciembre de 2018, ganó las elecciones en julio de 2018 y el 1 de diciembre asumió la presidencia de México. Y nosotros lo descubrimos en enero del 2019 a AMLO, ¿no? Yo no sabía ni quién era, ni qué hacía, ni que existía. Y gracias a mi madre, Dios la tenga siempre presente, mamita linda, gracias por darme la vida. Mi madre
Me explicó, me dijo, Wilmer, ¿sabes lo que está pasando en México? Le digo, pues ni idea, le digo, ahí solamente vienen noticias negativas de ese país, matanzas por aquí, por allá. No, me dice, hay un presidente en México extraordinario. Mi madre estaba más enterada que yo del gran Andrés Manuel López Obrador. Así que me puse a investigar y realmente, efectivamente, descubrí ese maravilloso documental. Se los recomiendo a todos ustedes. Por cierto, lo voy a poner ahora en pantalla porque es importante saber quién es Andrés Manuel López Obrador. Hay un documental hecho por un extraordinario productor mexicano que se llama Este Soy Yo. El productor es Epigmenio Ibarra, un gigante, y el documental es este que os voy a mostrar en estos momentos en la pantalla. Ya, no lo voy a pasar lógicamente porque es un documental largo, pero comienza así. Argos, esa es la productora de Pigmenio Ibarra, y empieza de esta manera, en el 2018. Ese es el documental que se lo recomiendo, amigos, ¿ya? Muy, muy hermoso, muy bien hecho. Pueden conocer realmente muchas cosas fundamentales de Andrés Manuel López Obrador para poder entender quién es ese gran líder mexicano humanista, el defensor de la libertad y que ha logrado posicionar como al país número uno. Escúcheme bien, hermanos, por eso digo, presidente Castillo, dale caso a Andrés Manuel López Obrador. El éxito de México es no solo tener a un presidente como AMLO y un equipo de trabajo sólido, incorruptible a toda prueba, sino porque abandonó el modelo neoliberal. Si AMLO no hubiese abandonado el modelo neoliberal, no hubiese logrado pero ni la 10ª parte de lo que ha logrado. Por eso yo siempre voy a defender aquí, a capa y espada, abandonar el modelo neoliberal. México es el país número uno en recibir inversiones extranjeras del mundo. Escúchenlo bien. Derecha bruta de chorada peruana, fachos neoliberales, escuchen bien, los seguidores de Milei, vengan aquí a culturizarse un poquito, ¿sí? Por favor, los fujimoristas, los axiopopulistas, los somocistas, los de Alianza para el Progreso, todas las fuerzas de derecha y de centro derecha del Perú aprendan de AMLO, aprendan. Y la izquierda, con mayor razón, pues, con mayor razón la izquierda, aprendan a hacer bien las cosas. Hay que abandonar el modelo neoliberal, ¿ya? Si no se abandona el modelo neoliberal, no es posible, no es posible de ninguna manera triunfar en este mundo globalizado, que por cierto ya empezó una etapa nueva totalmente. Entonces, Andrés Manuel López Obrador, pues comienza su conferencia de prensa cada día conectando con el pueblo. No te olvides que México, y igual que en todos los países del mundo, quienes tienen los medios de comunicación son los magnates, los dueños de los bancos, los dueños de las minas, de las petroleras. Ellos tienen los medios de comunicación porque son los que tienen el billete para pagar lo que cuesta mantener esos medios de comunicación. Y los pueblos no tienen medios de comunicación. Ese es nuestro grave problema. No tenemos medios de comunicación propios. Entonces, en un país como México, igual que en Perú, donde los medios de comunicación están en un 90% en manos de los neoliberales, chayoteros, mermeleros, ¿qué haces si tú, como presidente, no instauras tu propio sistema de comunicaciones? Estás frito, pues. Estás frito, frito, pajarito. Es lo que le está pasando a Luis Arce en Bolivia. Pobre hombre, no hay nadie que le recomiende que tenga su mañanera. Entiéndalo, por favor. Todos los presidentes, los candidatos políticos que aspiran a luchar contra la corrupción y hacer gobiernos verdaderamente democráticos y honestos y transparentes, tienen que implementar su conferencia de prensa, seas un alcalde distrital, provincial, regional o con mayor razón uno nacional. Si no lo haces, le estás entregando toda la narrativa a los golpistas, a los vacadores, y te van a destrozar. Castillo hasta ahora y los miembros de su equipo no entienden esta cruda realidad. Y claro, como la dice Wilmer Domínguez todos los días en Inti Noticias, no le vamos a hacer caso porque no. ¿Cómo le vamos a hacer caso a ese señor que habla por las redes? No. Nosotros
Hay que hacer algo propio, sin calco ni copia. ¿Así? ¿Y cuál es ese algo sin calco ni copia que sea equivalente a la mañanera? Ah, pues no sé. Porque no hay, pues hermano, no hay. No se puede inventar la rueda. La rueda ya está inventada. Y lo único que tienes que hacer es usar la rueda. ¿Verdad que a nadie se le ocurriría, ah, no, yo no me subo a tu carro porque es un Toyota y yo a un carro japonés no me subo? Yo quiero un carro peruano porque tiene que ser peruano, si no, no me subo. Y te diré, hermano, ¿estás bien de la cabeza o qué te pasa? Un carro es un carro, un vehículo es un vehículo. Da igual si ha hecho en Francia, en Alemania, te va a llevar a tu destino, ¿no? Pues la mañanera es igual. Da igual si la ha hecho AMLO en México, da igual si la aplica Maduro en Venezuela, aplícala en tu país porque te va a salvar las castañas del fuego y te va a permitir comunicarte con el pueblo todos los días e informar al pueblo lo que estás haciendo. Cosa que jamás va a ser la prensa mermelera basura. ¿Qué parte de esa ecuación no la entiendes? Y tienes que hacer eso todos los días. ¿Entiendes? Todos los días. Y tienes tú que organizar esa conferencia de prensa. Bueno, pues hasta ahora, ni Aníbal Torres ni nadie de su maravilloso gobierno implementa la mañanera en el Perú. Y así les va. Así nos va. Triste, lamentable, nuestros hermanos, pero bueno. Vámonos con las palabras, amigos, que ha dicho Andrés Manuel López Obrador esta mañana, que la verdad que no tiene pérdida. Y se ha explayado explicando la realidad de México, pero que muy bien se aplica a lo que está pasando en el Perú. Así que le vamos a continuar con lo que sigue, porque nos va a servir también para dar un ejemplo de lo que está pasando en el Perú, porque es lo mismo, la misma situación, hacen lo mismo en México que en Perú. Vamos allá. La reforma a las leyes es la mitad más uno. Ni modo que esto fue casual. Bueno, les decía yo, ayer me informan que no le dieron permiso los legisladores, el Congreso del Perú, al presidente para que asista a la reunión del Pacífico. Y yo soy el presidente de la Alianza del Pacífico y le tengo que entregar a él la presidencia. Y estos intereses creados que les molesta de que ganó una persona de la sierra, una persona que no es del conservadurismo, Cuando Andrés Manuel López Obrador, esto es importante, amigos, perdonen que haya interrumpido, pero para los hermanos peruanos. En México, Andrés Manuel no habla de derecha o de izquierda. Allá no se habla, no se utiliza esos términos. Cuando en México quieren referirse a la derecha bruta y achorada peruana, como lo de Fuerza Popular, Acción Popular, bueno, toda la fauna esa de la derecha, en México se habla de los conservadores. ¿Ya? Entonces, cuando tú escuches hablar a Andrés Manuel de conservadores, se está refiriendo al PRI, al PAN, al PRD, a estos partidos de la derecha mafiosa, corrupta, saqueadora de México. Es la misma fauna del APRA en el Perú, la Fuerza Popular, la Sección Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso, Somos, todos esos grupos peruanos de derecha y de ultraderecha, es la fauna conservadora en México. Conservadores en México. Entonces, en México, conservadores sería sinónimo de la derecha, entre comillas. No es exactamente lo mismo. Pero allá como no se usa derecha-izquierda, sino conservadores y ¿quiénes serían los de izquierda en México? Los liberales. Mírate qué diferencia, porque en Perú liberales es ultraderecha. Ojo, por favor. Esto es importante que no nos confundamos. En Perú,
Los fachos se llaman a sí mismos liberales y son ultraderecha. Entonces, en México, conservadores progresistas o liberales, como le dice AMLO, los que quieren que cambien las cosas. ¿Ya? Sigamos escuchando. Una persona que la insultan con actitudes racistas, que desde que llegó le han abierto juicios y juicios de todo, pero no tiene mayoría en la Cámara, porque todo esto lo fueron diseñando así los oligarcas del mundo, los dueños del mundo, o los que se creen dueños del mundo. Entonces, ¿qué es lo que yo planteo para México? ¿Qué hubiese sucedido si ganamos la presidencia y no tenemos la mayoría? O cualquier presidente. ¿Qué pasa? No hace nada. Se paraliza por completo el país y mucho menos si se trata de hacer cambios. Antier hablé con el presidente Lagos de Chile, expresidente. Me decía que después de que se restablece la democracia en Chile, que ya no está Pinochet, para llegar a un acuerdo, se le permite al conservadurismo de Chile, encabezado por Pinochet, que tengan una especie de senadores especiales ¿cómo se le llamaba eso? Hubo una época de Santana aquí, de personajes del conservadurismo con privilegios. No me voy a acordar. Con facultad de veto. Entonces, dice, se acordaba en la Cámara de Diputados, vamos a apoyar a los ancianos de Chile. Decían todos, sí, cómo no. Pasaba la iniciativa. Sí, es como un Consejo Supremo Conservador, algo así. De ahí, veto. Y sí, bueno, ya había regresado Chile a la democracia, pero el control lo seguía manteniendo la derecha. Es a lo que me refiero cuando hablo de Pinochet, o la política de Pinochet sin Pinochet, o la política de Franco sin Franco en España. ¿Qué es lo que quieren aquí?
Krause y Aguilar. Entonces, a ver, vamos a quitarle, dice Aguilar, el Congreso. ¿Se dan cuenta, amigos, la situación? El Perú, la política de Fujimori sin Fujimori. Esa es la situación en el Perú. Fujimori está en la cárcel, pero las políticas de Fujimori han seguido. ¿Por qué? Porque a la derecha y a los grupos oligárquicos les va muy bien. Porque se han hecho esa constitución para beneficiarlos a ellos. Ellos son los únicos que se han hecho ricos y que se harán ricos cada vez más infinitamente si no cambiamos la constitución. Y no es que queramos que ahora los ricos se vuelvan pobres, no. Lo que queremos es que el crecimiento también vaya al pueblo, no solo a los ricos. Los ricos siempre van a ser ricos, pero que también el pueblo se desarrolle, ¿no les parece, amigos? ¿Amigas? ¿Por qué debe haber un país con 100, 200, 300 ricos y el resto? ¿No hay suficientes riquezas en el Perú para todos, para llevar vidas dignas? Y ya no hablo que todos se vuelvan millonarios, eso es una imposibilidad, pero que todos puedan tener una vida digna. ¿Cómo es posible que en Europa los sueldos mínimos sean 1.800, 2.000 euros al mes, o 1.000 euros mínimo en España, por ejemplo? 1.000 euros, no 1.000 soles. En Perú, ¿por qué no son 3.000 soles el sueldo mínimo? Que no vendemos los minerales a los europeos y no nos lo pagan en euros. Lo que pasa es que las riquezas de esas ventas de minerales se lo llevan las empresas privadas. Y el Perú, que es el productor, le pagan una miseria. Es lo mismo que le pasa al agricultor, al campesino en el Perú, que siembra su papita, su choclito, y llega el comerciante, el camionero, y le dice, te pago tanto si quieres. Y el otro le dice, pero eso no me alcanza ni para el costo de producción. Bueno, es lo que hay. Tómalo o déjalo. Y le paga a 20 céntimos el kilo, y este señor lo lleva al mercado y lo vende a 2 soles el kilo. Eso es lo que pasa con nuestros minerales, que nos pagan una bicoca y nosotros decimos que hemos perdido este año por el cobre, pero si estamos regalando nuestros metales y nuestro petróleo. Así jamás vamos a desarrollar el país. Jamás. Está todo arreglado para que siempre sean los mismos de siempre los que cada vez son más inmensamente ricos y el pueblo nunca desarrolla. Eso no puede ser. Ni es justo, ni es sensato, ni es inteligente, ni es nada. Es pura y dura injusticia. Y eso lo tenemos que acabar. Y para decir eso y abogar porque eso se acabe, no hace falta ser comunista. Lo único que hay que hacer es ser patriota y ser un ser pensante, nada más. Bien, de esta manera, el presidente de México, vamos a ver otro fragmento, porque hay una parte donde pasa justamente un audio de cómo la derecha bruta y achorada mexicana, los golpistas, que los hay en el Perú, actúan. Exactamente igual. Veámoslo. O repítanlo. Nada más Aguilar. Mire, hay... Sí. A ver. Bienvenido, Héctor. Si quieres hago... ¿Oíste, Héctor, lo que dije hace rato? No habías entrado, ¿verdad? No, no había entrado, Rudy, pero si te... Déjame hacer... ¿Cómo dice? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué vamos a hacer? Eso es, ahí es. ¿Qué vamos a hacer? Y a ver, ahora sí, pongan a Héctor. De lo que les comenté, porque en ese aspecto tú eres una gente importante. Le pregunta, ahí están los golpistas mexicanos, los que quieren tumbarse a AMLO a como dé lugar. Los recalcitrantes que defienden la corrupción, a los neoliberales, el saqueo, bueno, lo mismo que defienden los golpistas en el Perú
Estos son sus equivalentes mexicanos, reunidos ahí, conspirando para ver cómo se tumban, ¿sí?, al presidente Andrés Manuel López Obrador. Ténganlo por seguro que lo mismo exactamente hacen los peruanos golpistas para tumbarse a Castillo. Claro, son otros personajes, son peruanos, pero tienen la misma estructura, el mismo plan, el mismo pensamiento. Fíjate cómo es la jugada. Ayer comentábamos entre algunos de nosotros el gran descontento que tenemos y que existe por la administración del presidente López Obrador. ¿No? Y la verdad no estamos equivocados, estamos en la actividad. Por más que le quieras pensar las partes buenas, bueno, pues las partes malas rebasan por mucho a lo bueno. Pero lo que decíamos aquí, ¿cómo le hacemos nosotros los chavos de 75 años para hacer que este descontento se vaya, se permee hacia las clases populares, a las clases que tienen 30 y 40 millones de votos, a las... O sea, lo que están planificando es cómo nosotros, la élite, a nosotros no nos conviene que esté AMLO porque nos ha quitado todos los privilegios. Ya no recibo los millones, ya no recibimos la mermelada, el chayote. Ya no nos favorece a nuestras empresas, ya no favorece la corrupción, ya no permite la corrupción. Carambas, esto es un desastre para nosotros, grandísimos corruptos. Y dice, ¿cómo hacer que este descontento que está en nosotros, en la élite, cómo lo bajamos al pueblo? O sea, ¿cómo convencemos al pueblo? Engañándole, lógicamente, porque al pueblo, para que lo convenzas de algo así, le tienes que lavar el cerebro. ¿Por qué? Porque ese presidente está haciendo cosas maravillosas para su pueblo. Por ejemplo, pensión 65 para todas las personas mayores. Una pensión para todas las personas discapacitadas. Becas para todos los estudiantes. O sea, una cantidad infinita de cosas a favor del pueblo. Claro, el pueblo está feliz con un presidente así, 70% de apoyo. ¿Cómo haces para lavar el cerebro a la gente para que odie a quien le defiende y ame a su opresor, es decir, a ellos? Esa es la conversación que está teniendo lugar en esos momentos. Escuchemos. A las que hay que hacerles entender las equivocaciones y los errores del presidente. Ese es el resumen, Héctor, de lo que hace un momento estábamos comentando, y estábamos pensando que cada semana como que nos dejáramos una tarea, es lo que propuso Alejandro Ostros, que me parece muy, muy cuerdo, que nos dejáramos una tarea para un tema, hablamos un rato de chachachá y de cotorreo y de jajaja, pero un rato también de algún tema en el que todo el mundo nos metamos, y durante una semana tenemos tiempo para más o menos prepararlo, para dar opiniones al respecto. Eso era. ¿Puedo yo? ¿Puedo? Escuché. Adelante, Héctor. Sí. Bueno, me parece muy buena idea esta de poner un tema, ¿no? Y traerlo más o menos pensado. ¿Qué hacer para que esto llegue a la inmensa mayoría del país? No, yo no lo sé. Lo que sí sé es esto, que este gobierno tiene totalmente perdido el pleito en lo que durante la época de Fox se llamaba el círculo rojo. Lo tiene totalmente perdido. A ver, párale. Es interesante eso. Este gobierno tiene perdido lo que antes se llamaba círculo rojo. Círculo rojo es élite, la élite. O sea, nosotros no podemos con la élite, que ese es un error. Quizá en la cúpula, sí, ahí está muy difícil, pero hay muchos empresarios inteligentes
muchos. Y si se incluye en el círculo rojo intelectuales también, de investigadores también, periodistas también, la llamada clase política. Pero digo, él ya pontifica y dice, tienen perdido el círculo rojo. No es así. Claro, puede haber hipocresía. Yo les pregunto, porque tengo comunicación constante con los empresarios, y les pregunto cómo les va. Y la mayoría me dice, muy bien. Bueno, por algo México es de los países más atractivos para la inversión en el mundo. Y ahí están los datos. Pero bueno, esa es la primera parte. Segunda, a ver, sigue. No hay un análisis de prensa nacional o internacional que defienda lo que está haciendo. Hay. Muy cierto. Muy cierto. No hay un análisis de prensa nacional e internacional que defienda lo que está haciendo. Totalmente de acuerdo. Ahí estamos en franca desventaja, como se diría en el béisbol. Ahí perdemos por paliza. Lo hemos dicho aquí, de 95 comentarios, no, de 98, digo de 100 comentarios, 98 en contra, 2 a favor. Y es en México y en el extranjero. Es Washington Post, el New York Times. Ahora con la marcha, todos ellos. La gran prensa mundial. Eso es cierto, ¿eh? Síguele. 2 o 3 o 4 que intentan fallidamente apoyar, y muchos de los apoyadores abiertos han desaparecido. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que fatalmente, por los caminos más complejos que puedan imaginar o por los más simples, eso que está en el círculo rojo, tarde o temprano se vuelve lugar común en el círculo verde. No hay nada. Fatalmente. Todos nos vamos a volver fifís. Ya, todos, fatalmente. ¿Sí? Estamos hablando del ideólogo de Salinas de Gortari y luego de Zedillo. Todo esto es muy bueno para los jóvenes. Adelante. O sea, el círculo rojo, más temprano que tarde, ¿sí?, va a ampliarse y va a llegar a lo que llaman el círculo verde, que es el pueblo raso. Y todo va a ser círculo rojo. Todo va a girar acorde con el pensamiento neoporfirista o conservador. Vamos adelante. No hay nada de lo que llevó a López Obrador a la victoria. Corrupción, inseguridad y honestidad. Nada que no hubiera sido unas cuantas presencias en el círculo rojo que se fueron
profundizando a partir de Calderón con la violencia, a partir de Peña con la corrupción. Primero fueron las críticas en el Círculo Rojo y luego eso se volvió un lugar común para todo el mundo. Eso va a suceder aquí también, porque ha sucedido sistemáticamente. O sea, yo soy Esto que estamos como, nosotros... párale, soy como Calderón y como Peña, ¿no? Entonces, como con Calderón y Peña había corrupción, se empezó a expresar en el Círculo Rojo, ¿sí? Y luego eso cundió y llegó al Círculo Verde, a todo el pueblo. Y eso es lo que va a pasar, según él, con nosotros. Adelante. Viviendo, esto que está pensando y viviendo Reforma, esto que está pensando y viendo la gente pensante del país, las calificadoras, los analistas económicos, La los gente diarios internacionales. pensante, el Reforma, la gente pensante del país, las calificadoras, claro, organismos financieros internacionales. Síguele. Esto se va a volver parte de la visión común de los mexicanos. Se va a generalizar la crisis. ¿Cuánto tiempo va a tardar esto? Bueno, no lo sabemos, pero es muy posible, es bastante seguro incluso, que esta crisis brutal que viene vaya a acelerar eso. Lo vaya a acelerar de una manera extraordinaria, en el sentido de que va a haber una enorme cantidad de gente necesitando cosas del gobierno sin que el gobierno voltee a verlas. Lo estamos viendo ya. El gobierno no voltea a ver a los que han perdido empleo e ingreso en estos 2 meses. Está viendo solo a sus clientelas que ya tenían su dinerito que les da. ¿Quién sabe cuánto les da y cuánto les llega? Pero a los únicos que ven es ahí. Y ahí está el pronóstico, ¿no? No va a tardar. ¿Esto cuándo fue? Esto fue como a finales del 20. Sí. 23 de mayo del 20, a las 12. 23 de mayo del 20. ¿Cómo estamos ahora? Hace 2 años. Ya tardamos, ya no se le cumplió su pronóstico, pero síguele. Entonces, el tema es cómo se organiza esto políticamente para que tenga una consecuencia en quitarle poder. Porque mientras no le quitemos poder, realmente la cosa no va a mejorar desde el punto de vista de nuestra presencia como ciudadanos. Bueno, yo creo que no hay más que caminos institucionales para esto y que hay que confiar en eso, porque mi idea es que si la democracia lo trajo a López Obrador, la democracia es la que lo debe de moderar. Y esto pasa por las instituciones, y pasa por 2 instituciones fundamentales. Una es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo les aconsejaría no dar por vencida a la Corte ni por capturada a la Corte. El escándalo de inconstitucionalidad de este gobierno no lo habíamos visto nunca. Todas y cada una de las leyes que este gobierno ha puesto, las importantes, están bajo querella constitucional. Todas, cada una, todas. La ley de remuneraciones, la ley de administración pública, la ley de Guardia Nacional, la ley de... Todas, es cierto, ¿eh? La ley de remuneración, ¿qué es la ley de remuneración? ¿Sí? Que se cumpla con el artículo 127 de que nadie gane más que el presidente de la República. Pero fue impugnada en el Poder Judicial y hubo amparos, y por eso hay quienes ganan más que el presidente. Y así muchas otras. La eléctrica, y tiene razón
lo que está planteando. Y se ha convertido en una barrera para la transformación hasta cierto punto el Poder Judicial. Nada más recuerden cuántos amparos se presentaron para que no construyéramos el aeropuerto Felipe Ángeles. ¿Cuántos amparos para que no construyéramos el Tren Maya? ¿Cuántos amparos para que la Guardia Nacional no se constituya ni dependa de las Fuerzas Armadas? O sea, ahí no ha sido fácil. Ustedes saben que son 11 ministros. Cuando hay una controversia constitucional, cuando se declara que una ley es inconstitucional, hay que acudir a la Corte. Y para declarar inconstitucional la ley, se requieren mayoría absoluta. No solo mayoría simple de los ministros, igual que en el Congreso. En este caso, de 11, se requieren 7, 8. Sí. Afortunadamente, en todas las controversias, hubo una muy importante, la eléctrica, que no pudieron declararla inconstitucional porque era la defensa de las empresas extranjeras. Y salió adelante. Y así tenemos otras. Pero es cierto. Es decir, a ver, ¿cómo lo paramos? Con el Poder Judicial. Ahí quería llegar, amigos. ¿Cómo paramos a Castillo? Porque claro, con el pueblo no podemos. Con las benditas redes sociales no podemos. El pueblo le sigue apoyando a Castillo. Caramba, qué increíble. O sea, a pesar de que tenemos todos los medios de comunicación, todos los periódicos, todos los canales, el pueblo le sigue apoyando a Castillo. ¿Cómo lo paramos? Poder Judicial. Es que es calcado, hermanos. Calcado lo que planifican por allá y lo que hacen en Perú. Pero ojo, lo replican exactamente igual en España, en Italia, en Portugal, en Chile, en cualquier país donde se haya establecido el modelo neoliberal. Cuando surge un candidato del pueblo o un presidente del pueblo que quiere hacer cambios, transformaciones, ahí está, le aplican esa ley. Por eso, ¿cuál es el aprendizaje que nos tiene que servir a nosotros como peruanos? No ahora para Castillo, porque Castillo se va a aguantar hasta que termine su mandato. No, para las próximas elecciones. No sabemos ni quién va a ser el candidato, ni de qué partido será, no sabemos nada. Pero habrá uno que será el representante del pueblo. Confío en que haya por lo menos uno verdaderamente representante del pueblo. Algunos dicen que es Santauro Humala. Bueno, ya veremos. Pues ese uno, sea quien sea, tiene que recibir todo el apoyo del pueblo para que tenga mayoría en el Congreso. Y así tenga el Congreso mayoría y el Poder Ejecutivo mayoría y pueda hacer las grandes transformaciones que el Perú se necesita. Lógicamente, los de la derecha también quieren lo mismo, que el presidente sea de derecha y que tengan el Congreso de derecha, como ha venido ocurriendo en los últimos 30 años. Porque en el Perú ha ocurrido una aberración total, que es que ganaban presidentes supuestamente del pueblo, pero los compraban. Y como ya tenían la mayoría en el Congreso, pues tenían el Congreso
y coimeaban al presidente y lo transformaban, lo volvían un travesti y lo convertían del pueblo a que defienda a la derecha. Eso hizo Ollantaytamala, eso hizo Toledo, eso hizo Alan García, y ya ni te explico pues del japonés Fujimori, ¿no? Gente surgida del pueblo, que no eran magnates, pero que por unos cuantos millones y los privilegios y todo, o incluso amenazas, los acabaron convirtiendo a defensores de los privilegios, el saqueo, el robo, el latrocinio del país. Amigos, así está la cosa. Y ya para ir terminando, vámonos con algunas notas internacionales que tantísima falta hace en el Perú, ¿ya? Porque afortunadamente en el Perú ha despertado mucho la conciencia de la política dentro del ambiente nacional, sí, pero del extranjero estamos en pañales, como se dice, estamos como niños, no tenemos ni idea, recién estamos abriendo los ojos y es importantísimo que los abramos más para acompañar nuestro propio desarrollo patriótico, nacional, de soberanía nacional, con lo que pasa en el mundo, para estar bien situados con los pies bien firmes en la tierra, ¿ya? Un conocimiento firme en la política interior peruana y otro conocimiento firme en la política exterior internacional. Con los dos conocimientos podemos avanzar a paso firme. Si no, vamos cojos y nos equivocaremos, ¿ya? La dependencia de Occidente entiéndase Europa y Estados Unidos, de las materias primas rusas. O sea, quieren destruirlo, pero necesitan al propio tiempo sus productos. Claro. Quieren destruir el gobierno de Putin para poner un gobierno títere que les permita saquear impunemente sus recursos naturales. Ese es el plan para Rusia, que tiene Europa como títeres de Estados Unidos, o mejor dicho, que tiene el imperio anglo-norteamericano y sus títeres europeos. Sacar a Putin para poder saquear impunemente los recursos rusos, porque mientras está Putin no se lo va a permitir. ¿Te suena algo a Maduro? Pues lo mismo. Mientras esté Maduro, no permite Maduro que entren a saquear su país. Por eso, toda esta campaña de difamación para intentar poner a su presidente Guaidó, que ahora ya nadie le hace caso al tal Guaidó ese. Pero durante mucho tiempo nos hicieron creer que Guaidó era el presidente legítimo de Venezuela. Amigos, así se juegan en estas ligas la situación. Vamos a ver entonces este programita, la dependencia de Occidente con las materias primas rusas. De eso es de lo que se trata, finalmente. La dependencia de Occidente con las materias primas rusas se trata, al fin y al cabo, de apenas un problema temporal. Claro, la cosa es que no se sabe si es temporal por unos meses, temporal por unos años, temporal por unas décadas o temporal por siempre jamás. En conjunto, hoy los países occidentales importan menos desde Rusia de lo que importaban antes de febrero. Pero, individualmente, los hay que compran a Moscú lo mismo e incluso todavía más que entonces. Y además, aunque en Occidente todavía les cuesta asumirlo, el mundo no se reduce a Occidente, lo que mete otra incógnita en una ecuación económica y geopolítica que trataremos de resolver en este video. Ahí les va. Al momento de grabar este video, desde el 24 de febrero, la Unión Europea ha importado hidrocarburos rusos por un valor de 109.638.504.851 euros. Perdón, 109.638.507.718 euros. Perdón, otra vez, 109.638.513.452 euros. En fin, me rindo. La cifra varía cada instante, pero hoy, mientras grabamos, ronda los 1.600 euros por segundo. Es decir, más de 5 millones de euros por hora. Es decir, más de 130 millones de euros por día. Nota de convertibilidad. A día de hoy, como bien saben, decir euros es más o menos lo mismo que decir dólares, tanto a nivel cambiario como a nivel político. Fin de la nota. Prosigamos. De esas cifras, el global de estos casi 9 meses de cargamentos fósiles de Moscú
hacia Bruselas corresponde en su gran mayoría a petróleo y gas, mientras que el carbón hace el resto. La fuente de estos datos, el Centro CREA, que se define como una organización independiente con sede en Finlandia, afirma que obtiene sus cifras mediante el seguimiento detallado de los movimientos de barcos y flujos de oleoductos. Pero mucho ojito, el estudio se referencia a las compras directas de la Unión Europea a Rusia. Las ventas indirectas, a las que tanto se han aficionado en Occidente en este año, no están contempladas en estas cifras. Es decir, no se incluye cuando China vende a Europa Occidental el gas licuado que compró a Rusia y cuando llega a los puertos europeos petróleo ruso comprado y refinado de la India, por ejemplo. Si desglosamos a nivel de naciones, nos encontramos algunas sorpresitas. Si bien, como es Vox Populi, Alemania lidera las importaciones de gas ruso en Europa. Hay casos menos voluminosos gasíferamente hablando, pero voluminosísimos en el sentido de lo que implican geopolíticamente, como el de Polonia. El gobierno polaco, probablemente el más entusiasta a la hora de sancionar y exigir sanciones contra Moscú, junto con las naciones bálticas, anunció ya por mayo su irrevocable y completa renuncia al gas ruso desde esa fecha en adelante. Pero desde entonces y hasta octubre, en promedio compró más de 1 millón de euros diarios en ese rubro, lo que puede parecer poca cosa al lado de lo que siguen adquiriendo en petróleo ruso hoy en día. 112 millones de euros solo durante la primera semana de noviembre. A pesar de todo lo que podemos leer en titulares sobre la díscola y supuestamente adicta al gas ruso, Hungría, Budapest ha importado menos hidrocarburos rusos en estos meses que otros gobiernos que se presentan a sí mismos como auténticos faros morales de Europa respecto a la guerra en Ucrania, como el ya mencionado de Polonia, y los de Francia, Holanda, Bélgica o España. Ni siquiera naciones que, comparado con la Unión Europea, importaban poca energía rusa, como Estados Unidos o Reino Unido, fueron capaces de cumplir sus tajantes anuncios de que le decían adiós de forma irreversible y completa a los derivados fósiles provenientes de Rusia. En conjunto, Londres y Washington desembolsaron casi 2.500 millones de dólares a Moscú desde finales de febrero hasta la fecha, aunque de forma irregular no han dejado de importar petróleo ruso ni siquiera a estas alturas de año. Pero no solo del pan vive el ser humano, ni hidrocarburos la economía global. Porque hay otras materias primas o derivados de origen ruso que en Occidente apenas sí mencionan, y no es coincidencia, como el caso del uranio o el titanio, dos metales a los que le dedicamos sendos videos en su momento por su importancia para la energía nuclear y la aeronáutica, respectivamente, de los cuales Rusia es responsable de la gran mayoría de la producción global adaptada para aplicaciones prácticas. Y al contrario que con el gas, el petróleo o el carbón ruso, a los que en Occidente dicen querer renunciar, pero no lo logran, en el caso del uranio y titanio, ni se plantean tratar de renunciar, porque no les cabe la menor duda de que no lo lograrían. De intentarlo, en cuestión de meses, se verían forzados a cerrar decenas de centrales nucleares y a adaptar los aeropuertos para el despegue y aterrizaje en ala delta. Entonces, Occidente sigue importando discretamente ese dúo metálico tan vital para su supervivencia económica en las mismas cantidades que hacía antes de febrero. Y si lo visto hasta ahora los sorprende o desconcierta, esperen a ver lo que viene a continuación. Y es que en algunos casos no es ya que se siga importando de Rusia igual que antes, es que hasta hay casos de países que sancionan a Rusia y le compran más hoy que antes de sancionarla. ¿Escucharon bien? Hoy más que antes de sancionarla. Es el caso, por ejemplo, de Bélgica, que según una investigación de un diario tan poco sospechoso de tendencias pro-Kremlin como The New York Times, en 2022 incrementó sus importaciones desde Rusia en un 130% respecto al promedio de años anteriores. De los 1.400 millones de euros en adquisiciones realizadas en estos meses, casi 2/3 corresponden a la importación de diamantes rusos. La pintoresca estrategia de buscar quebrar la economía de otro país comprándole más y más cosas no es solo cosa de los belgas. También se ha manifestado en estos meses en otros países sancionadores, como España, Alemania, Holanda o Japón. Pero el caso de Bélgica es especialmente llamativo, y no solo por ser el líder en ese extraño fenómeno. Y es que Bruselas, como bien saben, es la capital de Bélgica, pero también la capital administrativa de la Unión Europea, por lo que no deja de ser bastante chocante que, actualmente, el mayor flujo comercial desde Rusia hacia Europa Occidental tenga lugar precisamente bajo los despachos de Josep Borrell y Ursula von der Leyen. Entonces, ¿todo esto quiere decir que Rusia ni se despeina con todos los intentos del occidente colectivo por quebrar su economía? Cuidadito aquí, porque, por ejemplo, según el estudio del Centro CREA, en conjunto, hoy, si nos fijamos en el día a día, la Unión Europea desembolsa a Moscú bastante menos de la mitad de dinero que a principios de enero.
Pero, aunque resulta que la mayoría de ingresos de Moscú en materia de hidrocarburos durante estos meses provienen de las arcas de los miembros del Club de Bruselas, estos apenas suponen algo más de lo que aporta el resto de clientes de Rusia a nivel global. Y progresivamente, las naciones no sancionadoras han venido volteando la tortilla. Hoy, en conjunto, China, India y Turquía, comparado con principios de año, compran el triple de petróleo a Rusia, compensando en buena medida la caída de las ventas de Moscú a Occidente. Otra vez, según medios nada sospechosos de ser Russian Affiliated Media, como Bloomberg. El gran giro en el destino del petróleo ruso de Europa a Asia está tomando su impulso definitivo justo en estas semanas. De acuerdo con el medio estadounidense, actualmente Asia compra más de 2 millones diarios de petróleo ruso por vías marítimas contra 700.000 que todavía navegan hacia Europa. Toda esta realidad se ve reflejada en un reciente informe del FMI que revisó sus previsiones de contracción económica para Rusia para este año. Del 8,5% pronosticado en abril, hoy el organismo estima un decrecimiento del 3,4%, una cifra en principio bastante manejable, sobre todo tratándose del país oficialmente más sancionado del mundo. El fondo atribuye esta recuperación, en primer lugar, a la redistribución petrolera internacional implementada por Moscú. Entonces, como ven, estamos ante la confirmación de una profecía autocumplida, la de que las renuncias y sanciones contra la energía rusa cambiarían drásticamente el panorama energético global, pero no de la forma que esperaban los impulsores de esas medidas. Algo que ya desde febrero se sabía que sucedería, pero que hoy, además de comprobar, podemos medir con precisión, tanto económica como geopolítica. La humanidad contemporánea necesita romper los paradigmas heredados y renovar la vida cultural, económica y jurídica, incorporando nuevas formas de convivencia que sean expresión de las exigencias que palpitan en lo profundo de los corazones y que mejoran las relaciones entre los individuos y los pueblos. Soy Wilmer Domínguez y te agradezco que te hayas conectado el día de hoy a una nueva programación. No te pierdas los siguientes capítulos, las siguientes transmisiones en directo aquí en Inti Noticias. Comparte, divulga, por favor, para que más personas estén bien informadas. Eso es lo único que nos mueve. La información es, como ya lo decía ese gran maestro, solo la verdad os hará libres. Y un pueblo bien informado jamás será sojuzgado. Amigos, muchas gracias. Que tengan un lindo fin de semana. Hasta la próxima.